la verdad es que yo no era tan gamer, digamos, pero Street Fighter me impactó mucho. Entonces, a raíz de eso fue justamente que empecé a tratar de buscar información al respecto. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue como buscar las direcciones en las cajas de los juegos que tenía, Ok. las direcciones de las compañías, y les empecé a escribir, les mandé cartas, o sea, correo físico, ¿no? Porque ni siquiera teníamos email en ese entonces. Ujú. Y mandé yo creo que como unas 30 cartas. Incluso me acuerdo que un profesor de preparatoria, que era mi profesor de inglés, le decía, oiga, ayúdame porque quiero mandar estas cartas. Y de perdida écheles un ojo a ver si están bien o si no digo alguna cosa rara, ¿no? Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos. Esta es una entrevista de Simbiosis. El día de hoy conversaremos con una persona muy especial. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí en una nueva entrevista de Simbiosis con un invitado muy especial. Hoy el día vamos a estar platicando con Ernesto Ríos, a.k.a. Draco. Él actualmente se desempeña como Game Designer en Amber, México, y como profesor del SAE Institute también. Ya tienes rato ahí, si no me equivoco. Bienvenido a Simbiosis, Draco. O Ernesto, ¿cómo te decimos de este lado? Pues como gustes, está bien, no hay problema. Sí, ahora sí que estamos en confianza y como prefieras, está bien, no hay bronca. Perfecto, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y quizás no muchos pues te ubiquen, o quizás algunos sí. Por ahí, spoiler alert, en la primera entrevista que hicimos con Ernesto, con Héctor, perdón, por ahí más o menos te mencionábamos porque andabas con un juego pendiente o algo así, y ahí Sí. Héctor te invocaba. Pero okay. Cuéntanos acerca de ti, qué haces, a qué te dedicas, lo que quieras comentarnos acerca de ti como introducción, estaría perfecto. Bueno, pues yo me dedico principalmente al diseño de juegos. Yo estudié diseño gráfico. Algunas personas creen que diseño gráfico tiene que ver con diseño de juegos, pero la verdad es que son disciplinas distintas. Yo la verdad es que ya me dejé de dedicar casi por completo al diseño gráfico. De repente hago cosas para mí, pero en realidad yo lo que me dedico es al diseño de juegos. Es decir, me dedico como a diseñar, o sea, o a plantear toda esta parte de lo que tiene que ser el juego, las reglas del juego, el contenido del juego. Igual cosas a veces más específicas como cuál va a ser el flujo que va a tener un juego de esta parte a esta parte, qué recompensas se van a dar al jugador, cuáles son las reglas de, no sé, en alguna parte del juego que puede haber reglas que son medio ambiguas, entonces precisar todo eso. Entonces básicamente eso es a lo que me dedico, pero ya tengo... Bueno, empecé profesionalmente en el 2006 haciendo eso. Ya en tiempos más recientes, pues pues ya he estado en varias empresas. Empecé trabajando en Gameloft. También estuve en una empresa que se llama Playful en Monterrey. Por ahí también, no sé, en Chihuahua. También acá en México trabajando con una empresa china que se llama Wozla y actualmente pues con Amber. Y aparte de eso, pues como ya mencionaste, pues dar clases. He estado también en varias escuelas. Actualmente ya llevo en SAE Institute México 5 años. Entonces, pues ya es un ratito. No, pues sí, ya tienes bastante experiencia en este mundo. Pero me gustaría empezar un poco preguntándote, ¿cuál sería, si tuvieras un superpoder, cuál sería tu superpoder y por qué? Buena pregunta. Bueno, mi superpoder favorito yo creo que sería teletransportarme, pero digamos aquí haciendo uso digamos, de estas características de la física. En realidad la teletransportación no solamente me permitiría viajar de un punto espacial a otro, sino de un punto temporal a otro, porque en realidad, en teoría, es lo mismo. Entonces, incluiría como que dice viaje en el tiempo. Mira, no, ya te volviste más técnico, ¿no? Más académico, pero está padre, porque sí, de hecho hay varias teorías por ahí ya conspiranoicas, ¿no? Sobre viajes en el tiempo y demás cosas. Está bueno, mucho de sci-fi también. Supongo que, bueno, estoy seguro que te gusta la ciencia ficción también. Sí, es parte de mis aficiones. Bien. Oye, pues me gustaría comenzar, aunque ya nos adelantaste un poco acerca de cuándo empezaste a hacer todo esto de diseño de juegos y en qué consiste. Me gustaría ir como retrocediendo un poco en el tiempo. Mira, precisamente vamos a viajar en el tiempo. Y me gustaría que me platicaras primero, ¿por qué Draco? ¿De dónde sale esto de Draco? Bueno, es una historia un poco larga. De hecho, sí quiero
quiero hacer algún material como para explicarlo más a fondo. Bueno, digamos, la versión corta es que desde niño siempre me gustó como crear personajes, mundos y demás. Y uno de tantos personajes fue Draco. Y ese personaje lo creé justo en la época en la cual yo me hice muy aficionado. Bueno, un poco antes de cuando me hice muy aficionado a Street Fighter 2. Entonces fue así como que se conjuntaron varias cosas. Bueno, esas dos cosas principalmente. Y Draco fue como un personaje que yo me imaginaba que podría encajar en el mundo de Street Fighter. Y a partir de ahí pues tomé el seudónimo y lo he utilizado y ya se quedó, ¿no? Entonces ya por mucho tiempo ha sido Draco, pero básicamente surge de allí. ¿Tiene que ver algo con dragones? Sí, bueno, sí y no. Es que eso es parte de la historia que es un poco más compleja. Okay. Porque, bueno, a mí siempre me han gustado mucho los aviones y los vehículos y la tecnología. De hecho, también antes de dedicarme a los juegos también pensé como en dedicarme a otras cosas, como me llamaba la atención la ingeniería aeronáutica, la ingeniería electrónica, todo ese tipo de cosas, como que siempre me han gustado mucho las máquinas. Entonces, dentro de todas estas cosas que yo me imaginaba y quería hacer y todo, yo había pensado como en un vehículo que tuviera la capacidad como de volar y no sé qué, y de ahí viene precisamente lo de, o sea, originalmente de ahí surge el nombre de Draco, pero después era así como, ¿y este vehículo de quién es? O quién lo tiene o para qué sirve. Entonces fue donde creé el personaje de Draco y ya el vehículo pues era como parte del personaje. Y digo, es un poquito enredado el asunto, y ya después de ahí fue cuando lo conecté, ahora sí que en mi imaginación con Street Fighter, y de ahí se derivó todo. Primero mecha seguro y ya después era un luchador o algo. Algo así, sí, básicamente. Bien. Sí, pues mira, esto es de estas cosas de que me platicas. De hecho, para todos los que no sepan o que estén escuchando esto y no conozcan, tú tienes un canal de YouTube que se llama Juegos, Diseño y Diseño de Juegos, en donde tu episodio 0, pues básicamente que se llama así, ¿Quién soy? Nos platicas mucho, ¿no? A profundidad de, pues, tanto de tus orígenes como de tus inicios, como incluso de tus gustos y las cosas que te, pues eso, ¿no? Que sigues y que te llaman la atención desde tiempos, pues de tu infancia hasta la fecha incluso, ¿no? Y bueno, en ello nos comentabas, ¿no? Algunos datos curiosos que te hacían llegar. Bueno, que querías estudiar zoología, psicología, ingeniería, como lo acabas de decir. Incluso jugador americano, eso estuvo interesante, me llamó la atención. Sí, a lo mejor mi fisionomía no es la más adecuada para eso, pero sí me gustaba mucho. En un momento también lo consideré. Sí. Y que en algún momento querías estudiar ingeniería electrónica, pero al final te decidiste por diseñador, ¿no? Ser diseñador gráfico. Como me gustaría que me hicieras así como un breve resumen de todo este show así rápido, como por qué al final fue diseño gráfico, ¿no? Ok, bueno, eso también, igual si se me pasa algo mencionar aquí. De hecho, ahorita tengo pendiente subir más material ahí al canal de YouTube, y justamente también quiero hablar de esas cosas porque, bueno, a lo mejor este episodio que tengo ahorita es como muy personal y como puede parecer para algunas personas como, bueno, eso a mí que me importa, pero la verdad es que sí tiene como un objetivo, y ya después que suba más material ya lo notarán, pero tiene que ver también con esto, ¿no? Como de compartir un poquito de esta experiencia, de este proceso de cómo llegué a los videojuegos. Entonces, en este caso, bueno, la carrera de diseño gráfico la cursé ahora sí que por dos influencias que tuve. Una de ellas era un compañero de la preparatoria, pero la otra justamente tiene que ver con Street Fighter, porque al momento que, bueno, ahí luego les contaré la historia. Bueno, cuando yo conocí Street Fighter 2 fue un juego que me cambió la vida, literalmente. O sea, ese día que conocí el juego yo decidí que quería hacer juegos. Ok. Entonces, a partir de ese momento, pues yo no tenía ni idea. Digo, era 1991, o sea, yo no sabía ni qué onda. Yo estaba a punto de entrar a la preparatoria en ese entonces, para que ya más o menos le tanteen mi edad. Y entonces, yo incluso durante la preparatoria, la verdad es que yo no era tan gamer, digamos, pero Street Fighter me impactó mucho. Entonces, a raíz de eso fue justamente que empecé a tratar de buscar información al respecto. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue como buscar las direcciones en las cajas de los juegos que tenía, las direcciones de las compañías, y les empecé a escribir, les mandé cartas, o sea, correo físico, ¿no? Porque ni siquiera teníamos email en ese entonces.
Y mandé yo creo que como unas 30 cartas. Incluso me acuerdo que un profesor de preparatoria, que era mi profesor de inglés, le decía, oiga, ayúdame porque quiero mandar estas cartas. Y de perdida écheles un ojo a ver si están bien o si no digo alguna cosa rara, ¿no? Ok. Y ya, pues ya me dijo, bueno, está bien, ya te ayudo. Y de todas esas cartas que envié, solamente una compañía me contestó. O sea, porque la pregunta básicamente es, quiero dedicarme a esto, ¿cómo le hago? ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, de todas las compañías a las que le envié, le mandé así, bueno, unas que ya ni existen, como Jaleco, Konami, Capcom y demás. Y la única empresa que me contestó fue Nintendo. Ok. Y Nintendo, en la carta que me envían, bueno, en ese entonces, de hecho, no había ninguna escuela en América especializada en desarrollo de videojuegos. Poco tiempo después surge una escuela que se llama DigiPen, que a lo mejor algunos ubican. Pero en ese momento todavía no existía. Entonces, en la carta lo que ellos me decían era, dice, bueno, te sugerimos 2 opciones, así como las principales. Una es, pues, dedícate a la parte técnica, o sea, a toda la parte de programación. Uh-huh. Entonces, pues, puedes estudiar una carrera de ciencias de la computación o ingeniería en sistemas o algo afín, ¿no? A la parte de computación. El código. Ajá, que te ayude a enfocarte en la parte de código. O bien, si te interesa más como la parte visual, la parte de arte, pues entonces sí estudia artes visuales, diseño gráfico o alguna cosa así. Entonces, bueno, obviamente de ahí se derivó mi decisión, pero algo curioso es que yo realmente no entendía también el proceso de creación de un juego. Y bueno, por un lado también desde niño pues dibujaba y todo, entonces como que tampoco era tan ajena a mí la idea de estudiar diseño gráfico o algo de ese tipo, ¿no? Sí, sí. Entonces por eso fue que dije, ok, va, sí, creo que por aquí va el asunto. Pero en realidad a mí lo que me interesaba, hablando de juegos, pues era como crear el juego. O sea, no los gráficos del juego, sino cómo se va a jugar. Las mecánicas y dinámicas, ¿no? O algo así. Exacto, sí. Pero en ese entonces pues yo no tenía idea de nada de eso. Sí. Entonces para mí, bueno, como que más bien lo que interpreté fue algo así como, bueno, pues vámonos por la parte creativa o algo así, ¿no? Entonces, y pues dije, pues la parte creativa debe ser esta, ¿no? Entonces, pues opté por diseño gráfico. Ya después, años después, fue cuando entendí mejor todo este asunto. Y ya me enfoqué en la parte de diseño de juegos. Que digo, tampoco me arrepiento de estudiar diseño gráfico, pero sí, era distinto lo que yo en realidad quería hacer al respecto. Sí, es que sí es muy distinto, porque una cosa es, de hecho, incluso creo que es momento de hilarlo con esto, porque en algún momento ya saliendo de tu carrera de diseño gráfico, empezaste a trabajar, ¿no? En cuestiones de diseño gráfico, de empaques, de ilustración, de identidad corporativa en materia gris, y ahí surgió un proyecto alterno, More Games, ¿no? En donde así ya es. Tal cual, supongo que aquí si me platicas un poco más, tenías este enfoque más de lleno al diseño de los juegos, ¿no? ¿Cómo surge esto? ¿O cómo decides emprender en esto? Bueno, desde que estaba en la escuela sí tenía yo como la intención de dedicarme a los juegos. No sabía exactamente bien cómo hacerlo. Y aparte, pues obviamente mis profesores tampoco tenían nada de conexión ni de idea mucho de videojuegos. Entonces, de hecho, yo como que hasta lo olvidé un poco de por qué había entrado a la carrera. Cuando salí de la carrera, pues sí, como dices, empecé a trabajar. De hecho, tuve por ahí un par de empleos así muy poco tiempo. Y ya después salió la oportunidad de trabajar en equipo. O sea, hicimos como un pequeño estudio, algunos ex compañeros de ahí de la carrera. Y nos enfocamos justamente a ofrecer servicios de diseño. Y personalmente, digo, como me interesaba lo de los videojuegos, todavía lo veía como distante. Pero digamos que la única forma que yo pensaba para acercarme a eso era la parte de dedicarme a algo digital, lo que fuera, pero digital, ¿no? Porque aparte del diseño gráfico, pues está como estas 2 grandes áreas, lo que es la parte impresa y la parte digital. Entonces, pues dije, vámonos a lo digital, y lo que había en ese entonces era, pues, bueno, y que correspondía con mi carrera, era hacer gráficos para sitios web. Entonces yo estuve trabajando un tiempo haciendo gráficos para sitios web. Luego también por ahí, entre las inquietudes que tenía, era, pues obviamente, informarme, y una idea que yo tenía era, ¿qué tal si yo aprendo japonés, no? Porque a lo mejor el japonés me puede ayudar como a acceder a material que a lo mejor aquí no hay. Ok. Y yo empecé a estudiar japonés con una profesora particular, que ahí también unos amigos me invitaron, me dijeron, no, se va a abrir un curso de japonés, no sé, ¿te interesa? ¿Cómo ves? Dije, pues sí, va. Y resulta que en ese grupo de japonés, bueno, regularmente nosotros pues íbamos a clase ya, y pues había
éramos algunos amigos que nos conocíamos ya desde antes y tomábamos las clases, pero también había otras personas que nosotros no conocíamos. Ya después pues, nos empezamos a llevar, pero la verdad es que nunca habíamos conversado entre nosotros de otras cosas que no fueran la clase. Y de repente surge en un momento, bueno, tiempo después de que ya ni siquiera llevamos la clase porque la profesora tuvo que mudarse a la ciudad y demás. Oh, ya. Me encontré a uno de mis ex compañeros del japonés en el cine y nos pusimos a platicar. Y resulta que también le interesaba hacer juegos. Y él es ingeniero en sistemas. Entonces, a raíz de eso, pues fue así como, pues, vamos a hacer algo, ¿no? Ok, se conectaron estas dos áreas que te comentaba Nintendo desde un principio, ¿no? Exacto. Entonces, pues empezamos nosotros dos, como pues, ver qué es lo que íbamos a hacer. Empezamos como a pensar en algo sencillo. De hecho, él también tuvo mucha parte de la iniciativa porque me comentó, mira, que hay un concurso, que hay esta herramienta, que los que crearon esta herramienta tienen un concurso que lo hacen cada cierto tiempo, entonces pues también nos puede servir a nosotros como para poner en práctica lo que estemos aprendiendo y demás. Y dije, sí va. Y también ahí empezamos como a involucrar a otros amigos. Entonces, por eso es que justamente se volvió como una extensión de lo que hacíamos en materia gris, porque pues a fin de cuentas todos los que estábamos trabajando también terminamos involucrados en este proyecto de un juego que es, cuando ahorita si lo ven, pues a lo mejor van a decir, pues está muy feíto este juego, ¿no? Pero a fin de cuentas es parte del proceso, ¿no? Y es parte del aprendizaje y obviamente pues yo, es algo que es muy valioso para mí, ¿no? El haber pasado por todo esto, porque aparte no había la facilidad que hay ahora como del internet. De hecho ya había internet, ya tenía creo que incluso en mi casa, pero todavía no era tan fácil acceder a la información. Entonces sí fue como parte del proceso. Incluso me acuerdo que el software nos lo mandaron en un disco físico por correo. Entonces así, o sea, para que se den una idea. Como Disco de América Online, ¿no? Ajá, sí, algo así. Okay. O sea, compramos por internet el software, pero nos llegó una copia física. Órale. Y cuéntame. No, y pues ya a partir de eso, incluso, bueno, mi hermano también estuvo involucrado ahí en eso. Pues fue un proyecto personal, básicamente, pero, o sea, nuestra intención no fue comercializarlo, más bien era como aprender y llevar el proceso. Y de hecho, en la parte de diseño de juego fue una parte que quedó bastante ambigua. Como que entre los dos diseñamos algunas cosas, pero realmente también mucho lo hizo él, porque a fin de cuentas él fue quien programó el juego y quien a fin de cuentas decidía dónde iba esto y dónde iba aquello, ¿no? Entonces, las decisiones de diseño en gran medida las tomó él. Pero también a mí me sirvió todo este proceso justamente para ubicar realmente lo que era el diseño de juego, porque pues yo estaba muy enfocado a dedicarme a los gráficos y de hecho mi idea era como, bueno, voy a entrar a la industria por la parte de gráficos. Incluso yo hice mi proyecto de titulación, fue un proyecto pues, principalmente de documentación sobre animación 3D. Entonces, porque dije, bueno, este es como mi entrada a la industria, me voy a enfocar a esto y ya supongo que cuando tenga un tiempo en la industria podré tener como la libertad de elegir proyectos y demás, ¿no? Brincar, ¿no? A lo mejor. Exacto. Entonces eso fue como lo que yo tenía contemplado, pero ya a partir de esto, pues ya fue cuando empecé a ubicar mejor la estructura de, bueno, qué áreas se necesitan para crear un juego. Pues no solamente está la programación y la parte gráfica, ¿no? Digo, está la parte de diseño de juego, está la parte de audio, incluso la parte de marketing, que luego también a veces no nos damos cuenta que está, pero es... Lo legal, todo, ¿no? Sí, exacto. Entonces ya empecé como a ubicar todo eso que no había... No solamente no lo conocía, sino como que no lo había pensado realmente hasta ese entonces. Y ya fue cuando me quedó más claro qué onda con eso, ¿no? Y durante ese proceso, bueno, terminamos ese juego que fue el primer juego que hicimos y por ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué sigue? Y ya empezamos también a pensar en la posibilidad de comercializar algo. Planteamos ahí varias ideas que teníamos y vimos a ver por cuál empezar o por cuál seguir. Sí empezamos por ahí unos proyectos, pero en eso surgió una oportunidad interesante. Porque por ahí alguien me dice, andan buscando gente en una empresa que se dedica a hacer juegos. Oh, ya. Y como, bueno, varios amigos míos sabían de eso, como que varios amigos me dijeron lo mismo, ¿no? Y cosa extraña, como que no le puse mucha atención de inicio, como que dije, sí, luego lo reviso, ¿no? Pues resulta que esa empresa es Gameloft. Y de inicio, mi intención, bueno, ya que revisé las ofertas de trabajo, tenía una posición de diseño gráfico. Dije, bueno, pues por aquí entro, ¿no? Pero también como
como me tardé un poco en reaccionar. Ya cuando quise aplicar esa posición estaba ocupada. Pero me dicen, pero hay otra posición que está libre, la de diseñador de juegos. ¿No te interesa? Y dije, Los planetas se alinearon, ¿no? Básicamente, sí, porque no era mi intención de inicio. Y entonces dije, bueno, pues sí me interesa, o sea, ¿qué tengo que hacer? Dice, no, pues te vamos a mandar una prueba, tú mándanos la de regreso y ya la checamos y pues si nos gusta lo que hiciste, pues ya negociamos, ¿no? Y pues total de que a partir de ahí fue pues mi entrada oficial en la industria de desarrollo de juegos y ese fue mi primer empleo formal en la industria. Y durante esta etapa, está muy interesante esto que cuentas, porque durante esta etapa en donde querías ser inventor, crear cosas, y luego te vas a diseño porque pues, es la parte en donde tú consideras que puedes entrar, y luego ya de plano entras a Gameloft. Yo recuerdo jugar juegos de Gameloft en Java en mi celular así viejísimo, y eran, pues bueno, era como sinónimo de calidad trabajar en Gameloft, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo? O sea, tú por detrás, ¿qué estabas haciendo? ¿O dónde estudiabas? ¿O qué veías? ¿O con quién hablabas? Para pues irte especializando. Porque también no creo que Gameloft haya dicho, sí, tú que eres diseñador y dices que sabes hacer juegos y acabas de hacer un juego en More Games, pues vente, ¿no? De Game Designer. Sí, pues... ¿Cómo te preparabas? Bueno, ahí sí me sirvió mucho como la experiencia de jugador, digamos, pero también hay una cosa importante que es como no jugar los juegos y ya, sino como analizarlos. Y digamos que yo al principio, cuando entendí la diferencia entre diseño gráfico y diseño de juegos, yo pensé que lo de diseño gráfico, pues dije, bueno, pues igual esto ya no lo voy a utilizar o no me va a servir. Y si bien las aplicaciones de hacer gráficos, pues no es algo que se haga... Bueno, te sirve porque de repente tienes que hacer diagramas, tienes que hacer algunos mockups, algunas previsualizaciones, eso también sirve. Pero más allá de eso, sí hay ciertos principios de diseño que creo que sí son importantes. De decir, ok, yo tengo que abordar un problema y lo tengo que resolver. O sea, más allá de que si son gráficos o si son juegos y lo que sea. Entonces creo que esa parte no me di cuenta al principio, pero sí me sirvió de las cosas que llevé en la carrera. De decir, ok, bueno, yo diseñar no es así como, pues tengo una idea y que se haga, ¿no? Sino es así como llevar un proceso, decir, ok, ¿qué necesito? Y bueno, también ya empezaba a ver como cierta información que estaba disponible en internet, empezaba ya también a consultar por mi cuenta, por ahí también hubo un par de libros que también empecé a revisar, algunos sí estaban más enfocados en diseño, bueno, uno u otro, pero había unos que así decían, no, esto la verdad, como que este libro está medio perdido. Pero a fin de cuentas es eso, ¿no? Como básicamente la iniciativa. Y eso también es muy importante en la industria, incluso hoy en día, porque siempre es importante que la gente tenga iniciativa y que no crea que ya sabe las cosas, sino que siempre hay muchísimo que aprender. Y que aprender por su cuenta, no esperar a que alguien te lo enseñe. Y en este aspecto, cuando ya estabas, o incluso a la fecha, no importa, pero... ¿qué te hubiera gustado a ti saber cuando comenzaste todo este viaje para ser diseñador de juegos? Yo creo que saber o entender un poco antes esta parte de lo que era realmente el diseño de juegos, porque, bueno, también ahí luego les contaré un poquito más de detalle también luego en el canal de YouTube, pero yo me di cuenta de que yo hacía documentos de diseño antes de saber lo que era un documento de diseño. Ok. Porque a raíz de lo que pasó de Street Fighter 2 con mi hermano, que también le gustaba mucho Street Fighter 2, él y yo empezamos como a fantasear con un Street Fighter 3, que bueno, a la postre surgió y pues no tiene nada que ver con lo que nosotros habíamos pensado. Pero nosotros en ese entonces nos poníamos no solamente a dibujar personajes, sino yo me ponía a hacer tablas de movimientos y me puse a hacer textos y donde explicaba en qué consistía el juego, cómo se iba a jugar. Entonces de algún modo sí tenía como... pues ya esa cosquillita y como esa orientación, incluso sin darme cuenta. Ya después cuando entendí lo que era un documento de diseño, dije, mira, pues es más o menos lo que ya estaba haciendo. Y obviamente pues ya después con más formalidad y con más conocimiento. También en Gameloft cuando yo entré a Gameloft me enviaron un paquete, así que, no me acuerdo, tenía un nombre, pero básicamente era así como un paquete de introducción, no solamente a la empresa, sino era como material de referencia sobre diseño de juego. Entonces también... eso fue algo que fue útil, porque así yo también tuve más información y me empecé a alimentar de eso.
Entonces, digo, aparte, pues también el trabajo diario, pues también vas como entendiendo cosas al hacerlo. El trabajo que al principio yo no diseñaba juegos. De hecho, en Gameloft propiamente diseñé nada más un juego. Ok. Pero por ahí estuve apoyando como en otras cosas. Por ejemplo, lo que se hacía más en el estudio en ese entonces, pues era porting, porque o sea, llegaba un juego que tenían que publicarse en 70 dispositivos diferentes. Entonces, pues se tenía que hacer la adecuación a cada uno de los dispositivos, y no solamente los dispositivos, sino también los carriers. Entonces, así como... Las resoluciones eran un caos, ¿no? También. Sí, o sea, había que checar porque cada teléfono pues tiene una pantalla diferente, tiene un procesador diferente, tiene diferente cantidad de RAM. Entonces luego era así de que a veces pasaba de que queríamos correr un juego en un celular, pero pues este celular, o sea, parecía que sí lo iba a correr, pero de repente crashaba y te das cuenta que porque este dispositivo tenía menos RAM de la versión que te habían mandado. Entonces había... Y ahí también, digamos, como diseñador, mi trabajo era revisar que la experiencia de juegos no se alterara, o se alterara lo menos posible para que fuera satisfactoria, porque luego de repente sí, algunos programadores sí eran un poco bárbaros y así como, no, pues si esto me da problemas, pues lo quito del juego, ¿no? No, espérate, vamos a ver cómo lo podemos modificar para que no lo perdamos. Entonces, sí, eso era lo que más hice durante un tiempo en Gameloft. Ok, mira, ya hemos estado platicando mucho acerca de tu trayectoria como game designer, pero para empezar, pues cuéntanos ahora sí, ¿no? ¿Qué es el diseño de juegos ahora sí? ¿Y qué hace? ¿Qué hace o qué significa ser un diseñador de juegos, un game designer? Ok. Bueno, el diseño de juegos, la definición que considero que es como más adecuada es la definición del contenido, estructura y reglas de un juego. O sea, como que estas partes son los pilares fundamentales. O sea, ¿qué va a contener el juego? ¿En qué forma va a estar ordenado todos estos componentes? Y obviamente las reglas del juego. Entonces, el diseñador del juego tiene que asegurarse de que el juego sea jugable, sea divertido. También por ahí hay otra definición que luego también refiero mucho, que es que el diseñador de juegos es el que diseña el gameplay. El gameplay es una palabra que no tiene una definición específica y ahí también puede haber cierta confusión, pero básicamente el gameplay es la interacción que existe entre el jugador y el juego, o bien entre los jugadores a través del juego. Entonces el diseñador de juego lo que tiene que hacer es diseñar o crear esta experiencia de juego, asegurarse de que sea satisfactoria, de que sea divertida. Eso es como que en esencia, pero ya en la práctica pues también nos toca lidiar con cosas como más específicas. Ahora, como dices, bueno, eso es lo que es el diseño de juegos. Entonces, también un ejemplo que pongo es en el ajedrez. O sea, si me dicen, bueno, ¿qué haría el diseñador de juegos del ajedrez? Si suponiendo que ese fuera el juego que yo diseñé. Ok. Yo no voy a diseñar que si las piezas van a ser verdes o amarillas o eso. O sea, sí tendría que diseñar que hay dos colores, porque hay dos bandos. Y entonces yo tendría que definir que se tienen que diferenciar por color, para que sea fácil de entender para el jugador. Entonces a lo mejor digo, ok, va a haber diferentes piezas. ¿Cuántas piezas va a haber? ¿De qué tamaño es el tablero? ¿Qué movimientos va a tener cada pieza? El nombre de la pieza, eso podría no ser lo más importante, pero sí tiene una relevancia porque eso nos va a ayudar a distinguir las piezas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de tener torres, caballos, alfiles, peones, tuviéramos ficha 1, ficha 2, ficha 3, ficha 4? O sea, eso sería muy confuso. Sí. Entonces, difícil de aprender, ¿no? Sí. Claro, y aparte difícil de relacionar, porque por ejemplo, si cuando estás aprendiendo las reglas de ajedrez, alguien te dice, es que solamente una pieza puede saltar a otras. ¿Cuál? El caballo. Es ok, bueno, eso tiene cierto sentido, tiene cierta lógica, entonces como que lo asimilas más fácil. Entonces también esa es como parte del trabajo del diseñador de juegos. Pero, por ejemplo, que si el tablero va a ser de 10 centímetros o de 15 centímetros, pues eso realmente no, porque puede ser de diferentes tamaños y sin embargo se va a seguir jugando igual. Entonces, o sea, no es la parte visual, es la parte estética, pero no en el sentido visual, sino más bien es la estética en cuanto a la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? También muchos dicen que el diseñador de juegos es el que se encarga de generar o de crear experiencias. Entonces va más por ese asunto. Y de repente, pues eso puede ser un tanto abstracto y difícil de interpretar. Y bueno, y ahora pasando a esta parte de, ok, ¿qué es lo que hace un diseñador de juegos día a día? ¿Cómo es que crea estas experiencias? Bueno, hay 3 recursos que yo considero fundamentales. El primero de ellos es la documentación. Es decir, si yo voy a, como te decía, definir el contenido, la estructura y las reglas del juego, ¿dónde va a estar esa información?
Entonces algo que se hace mucho en diseño de juegos es hacer documentación de diseño. Es decir, un documento donde yo explico todo eso. Y también, bueno, hay el concepto de GDD o Game Design Document, que tradicionalmente es como el documento que contiene todo lo que lleva el juego, así como desde lo más básico hasta lo más detallado. Aunque este concepto de GDD, la verdad es que recientemente ya está a discusión, o sea, algunos todavía lo utilizan, otros no. Personalmente yo considero que puede ser muy complejo y poco práctico trabajar con un solo documento donde tengas todo. Yo prefiero como atomizar este documento y tener varios documentos, cada uno en el cual se describe, se resuelva una parte del juego. Por ejemplo, el flujo de menús. Entonces yo voy a hacer un documento donde explico cómo es el flujo de menús. Y otra cosa importante, bueno, a lo mejor ya es un poquito más técnico esto, pero un error común en los diseñadores de juegos, sobre todo novatos, es que generamos mucho texto cuando en realidad lo ideal es apoyarnos en el uso de imágenes, el uso de diagramas, el uso de tablas, para que esa información sea digerible, porque aparte el otro asunto es que esos documentos tienen el propósito de comunicarle al resto del equipo en qué consiste el juego. Entonces digo, ok, vamos a hacer un juego de peleas que va a tener 10 personajes, este personaje va a tener tal movimiento, este otro personaje va a tener tal movimiento, el sistema de juego en general va a consistir en esto. Por ejemplo, los personajes van a poder saltar, van a poder cubrirse, cada personaje va a tener, no sé, 4 ataques, este va a ser el esquema de controles. Entonces todo eso tiene que estar definido en algún lado, pero después esto se tiene que implementar. O sea, alguien lo tiene que programar y también alguien tiene que hacer los gráficos, las pantallas, el diseño de los personajes, todo eso. Entonces yo tengo que tener la información de tal manera que sea comprensible para el resto del equipo. Porque si nada más lo entiendo yo, pues qué caso tiene, ¿no? Sí, no. O sea, es una documentación centralizada, pero universal, ¿no? Para que a todo mundo sepa qué hacer en qué momento, ¿no? Está bueno. Sí, incluso también otra parte, digo, ya uno cuando está sobre la práctica, regularmente lo ideal es que tú le preguntes al resto de tu equipo, por ejemplo, los programadores con los que luego tienes que enviarles mucha documentación, cómo quieren que les dé la documentación. Porque a veces es lo más práctico. O sea, si el programador te dice, no, es que yo prefiero que me des puro texto y funciona, pues dale puro texto. O sea, a fin de cuentas, el chiste es que funcione el sistema. Entonces, una parte fundamental es la documentación. La otra parte fundamental es la creación de prototipos. Porque igual tú puedes explicar cosas en el documento, pero hasta que no las pruebes, no sabes si funcionan realmente como tú piensas. Ok. Entonces tú tienes que prototipar. Y aquí en lo que es el prototipado, tú puedes partir de algo muy sencillo que puede ser el prototipo en papel. O sea, que bueno, algunos juegos se prestan como para que hagas una especie de juego de mesa. O sea, puede ser un videojuego. Y tú haces una especie de versión de juego de mesa de esto. O sea, no es exactamente un juego de mesa, pero es algo relacionado, o es para que lo visualicen. Y yo empiezo a probar cosas. También en algunos juegos tú puedes probar los números para que pruebes si están balanceados o no. O sea, decir, yo tengo esta fórmula que me va a servir para calcular cuánto daño le va a hacer un personaje a otro cuando lo ataque. Okay. Entonces, yo lo que puedo hacer es hacer como una simulación, unos cálculos para ver, ok, bueno, qué va a pasar con ese daño, si el daño va a ser muy alto, si va a ser muy bajo. Entonces, el chiste es que yo empiece a probar cosas. Entonces, la segunda parte es el prototipado y la tercera parte son las pruebas. O sea, porque yo tengo que crear prototipos y aquí puede ser en papel, pueden ser prototipos digitales, que hay hay unos términos que son nativo y no nativo que también se usan en otras áreas, que digo, por si alguien no los conoce, un prototipo nativo regularmente es se refiere a aquel prototipo que está desarrollado en la misma plataforma en la cual se va a lanzar, que va a ser la herramienta principal de desarrollo del juego. Por ejemplo, yo voy a programar en Unity y entonces lo que yo voy a hacer es un prototipo en Unity, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Pero a lo mejor no es necesario que lo haga así. Tal vez yo quiero probar solamente cierta parte particular del juego y en lugar de hacer un prototipo en Unity, yo lo puedo hacer en GameMaker, por ejemplo. Sí, a lo mejor una mecánica muy específica o algo ahí. Sí, exacto. Que no vaya a afectar, ¿no? Tal cual la experiencia de interacción, sino más bien a lo mejor algún resultado, ¿no? Un puntaje, algo, no sé. Sí, exacto. Entonces yo puedo hacer un prototipo sencillo que nada más me sirve para probar una parte del juego y eso también se vale y eso se llama prototipo no nativo. Ok. Entonces, pues sí, son como entonces regularmente en el día a día, pues yo qué tengo que hacer, pues tengo que hacer documentación,
tengo que hacer prototipado, tengo que probar los prototipos. Luego también a veces bueno, con cierta regularidad también hay que hacer playtesting. Es decir, probar los prototipos o bien probar las versiones parciales de mi juego. A lo mejor todavía no está listo, pero yo como diseñador de juegos no solamente tengo que probar yo el juego, sino tengo que ponerlo a prueba con otras personas, porque yo como diseñador a lo mejor yo lo veo de cierta manera y a mí se me hace muy fácil entender cómo funciona el juego y qué tengo que hacer, pero alguien nuevo lo agarra y no tiene ni idea. Sí, pues es el típico sesgo de diseño, ¿no? Sesgo de diseñador. Y sucede en, pues, casi que a todos los diseñadores, ¿no? Sí. Y haces tus pruebas de usabilidad y ahí aprendes, supongo, ¿no? Qué sirve, qué funciona, qué entienden, qué no entienden, qué les gusta, qué les frustra, ¿no? Los típicos pains and gains, supongo. Sí, también. Exacto. También si de repente llega un punto en el cual tu jugador se traba porque no entiende qué tiene que hacer, pues eso también es parte importante. Si el juego es muy difícil, si es demasiado fácil, si es muy largo, si es muy corto, no sé. Okay. Entonces, de hecho, bueno, propiamente no son pruebas de usabilidad, pero sí se aplican de forma muy similar. Algunas sí entran como que incluso es difícil distinguir si es de jugabilidad o de usabilidad, porque obviamente están muy relacionados en cierto punto. Pero sí se llevan a cabo de manera muy similar, porque igual buscas aplicar ese tipo de pruebas en gente que principalmente sea de tu target, o sea, que tú digas, este es el tipo de jugadores que yo quiero que juegue mi juego. También se vale probarlo con otras personas, pero sí es importante probarlo con tu target porque son los que a fin de cuentas tienen que estar satisfechos con el juego. Sí, pues que sea significativo realmente con quien estás probando, ¿no? Porque pues no vayas a sacar un juego de, no sé, de dragones que vomitan ácido nuclear, pero pues se lo das a abuelitos, ¿no? Que a lo mejor pues no sé, va contra de sus gustos, tal vez, ¿no? O puede haber abuelitos que sí les guste, ¿no? Pero tener bien específico tu target, como dices, está bueno. Ajá. Y otra parte importante también es la comunicación constante con el equipo. Digo, la documentación es parte de eso, pero también mucho es de estar hablando con que, bueno, tanto de comunicarte como de estar respondiendo dudas y resolviendo cosas, porque es también parte del trabajo del diseñador de que ya enviaste el documento, se lo pasaste al programador que se va a encargar de implementarnos un minijuego que tiene tu juego y ya hiciste el documento del minijuego y el programador de repente viene contigo de, oye, mira, es que esta parte no la entendí, explícamela bien, o esto lo puedo resolver de esta manera o de esta manera, ¿cómo ves? ¿Cuál crees que sea más conveniente? Digo, puede ser que desde el punto de vista técnico una lo puedan resolver ellos porque es más conveniente para ellos, pero a lo mejor también desde la parte de diseño tienen que revisar si aplica o no aplica. Entonces todo eso, ¿no? Y también, bueno, lo principal es la jugabilidad, pero también obviamente cuando estás haciendo pruebas pues salen otro tipo de detalles que luego necesitan corregirse, como los bugs y todo eso. Entonces también todo el tiempo tienes que estar como hablando con todos los demás. Esa es otra parte importante. Sí, creo que es creo que la comunicación y el trabajo en equipo ahora más que nunca se ve más pues bueno, se ve más necesario, ¿no? O sea, realmente es más necesario. Y estos documentos, supongo que este Game Document Design o a lo que esté mutando en la actualidad, por lo que me comentas, no es un documento pues que hagas una vez y ya, ¿no? Está escrito en piedra, sino más bien es un documento iterativo, por lo que entiendo. Exacto. Sí, de hecho también ese es otro error de novato que pasa. A lo mejor el pensar que haces el documento y ya se acabó tu trabajo de diseñador. No, pues yo hago el documento ya, ¿no? Ya háganse bolas y programen el juego. Pues no. Como bien dices, el documento va mutando. También en el proceso de desarrollo, pues muchas cosas tienen que irse ajustando. Entonces de repente es así, oye, pues hay que cambiar el documento porque esto que teníamos ya no está vigente, ya se quitó, ya se cambió, ya se puso otra cosa. Oye, y hablando de estas actividades y cosas que hace un game designer, no sé si aparte de estas que comentas, estas 3 o bueno 4, ¿no? Con el trabajo en equipo, son de las cosas fundamentales que hace, actividades fundamentales que haces en tu trabajo, pero ¿qué es lo que no hace un game designer? O sea, ¿qué es lo que luego puede decir como que es tu chamba y tú no, esto no es de game designer, esto es de alguien más? Ok, sí, bueno, una sería, bueno, aquí habría que precisar que depende también del tamaño y del tipo de equipo en el que estés colaborando, porque ahora sí que en equipos chicos, pues ahora sí que toca mucho hacerla de todólogos y las tareas no están tan definidas. Pero en equipos grandes luego está como más especializado el trabajo y es donde sí muchas veces pasa eso, ¿no? De que no, es que a mí no me correspondería hacer eso porque yo tengo que cubrir esta cosa. Y aparte no es nada más que no lo quiera uno hacer, sino más bien que si uno hace algo que no le corresponde, pues está estorbándole a quien sí le corresponde hacer ese trabajo. Entonces,
hay que tener cuidado con eso. Entonces, que no, digamos, hablando de un equipo ideal grande donde tengamos como posiciones muy definidas, pues el diseñador de juegos no es el programador del juego, o sea, no programa el juego como tal. De hecho, algo que es común es que el programador describa partes del juego con pseudocódigo o con diagramas simplemente. Ok. Porque a lo mejor sí el diseñador de juego tiene que tener como clara la lógica que se va a hacer, o sea, que se va a utilizar, pero él no es el que escribe el código del juego. También la parte de arte, que es una confusión también común, el diseñador de juegos no hace el arte o no hace los gráficos del juego. Eso es una área aparte. Entonces, pues o sea, tú tienes tu director de arte y a lo mejor aparte del director de arte vas a tener 2 o 3 personas más que estén colaborando. Pero sí, o sea, tú igual tienes que comunicarte con el director de arte, con el resto del equipo para ponerse de acuerdo qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que ver. La otra cosa que también no hace el diseñador de juegos idealmente es dirigir al equipo. O sea, sí tiene como una posición en la cual tiene que estar en comunicación con todos, pero dirigir un proyecto regularmente es una tarea por sí misma, o sea, es una tarea que implica mucho trabajo y organización. Entonces también lo que por ahí luego a algunas personas les digo es que o diseñas o diriges, porque si haces las dos cosas, digo, en equipos pequeños sí es más común que a lo mejor quien esté a cargo del diseño sea el que dirige el proyecto, porque igual la carga de trabajo no es tanta como en un proyecto grande. Pero regularmente en un proyecto grande tú vas a tener un project manager o un productor que es el que va a encargarse de organizar el trabajo y bueno, de entre las tareas que se tienen que hacer pues está la de diseño de juegos. Pero también el diseñador de juegos no suele ser el jefe o no, sí, comúnmente no es el jefe. O sea, no es así de que, pues yo digo que tiene, o sea, si yo lo digo tiene que estar en el juego, no, pues tampoco es eso. Sí, no. Ok, no, pues está bueno saber eso, sobre todo porque como comentas, en equipos grandes, pues supongo que como siempre pasa, ¿no? Ya se empiezan a especializar, ¿no? Existe esta área de especialización y en equipos pequeños, pues hay casos muy exitosos de juegos que han salido con un programador y un diseñador que entre los dos avientan toda la talacha, ¿no? Claro. Pero son contados, supongo. O bueno, al menos los grandes exitosos, ¿no? Me viene a la mente Super Meat Boy, por ejemplo. Sí, bueno, son juegos que son muy famosos y que sí fueron desarrollados por equipos muy pequeños, ¿no? Sí. Y digo, hay otros que también han sido buenos juegos y a lo mejor no son tan famosos. Pero sí, a fin de cuentas ahí es como, o sea, un juego grande, un juego AAA así de consolas, es como una película de Hollywood. Pero un juego pequeño es como, a lo mejor incluso como publicar videos en YouTube. ¿Sí? O sea, son como, puede haber toda la gama de tamaños de proyectos y de magnitudes y lo que quieras. ¿Qué tal? Hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestra conversación con Ernesto Ríos, a.k.a. Draco, en donde pues, nos explica, ¿no?, acerca de esto del game design. Muy interesante. Quédate para la segunda parte que se va a poner buena. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así, llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.